que es el que la Cámara está tratando. Tiene la palabra el señor comisional Gentile. Señor presidente, si volvemos nuevamente a la discusión del tema, acá en el artículo se establece que los efectos del fallo del Senado cuando termina el trámite del juicio político es la destitución y la inhabilitación para ocupar algún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la provincia. Es sabido que existe una discusión doctrinaria acerca de lo que es propiamente el juicio político. Hay quienes se entienden que se trata de una función jurisdiccional que está ejerciendo el Poder Legislativo. Otros se inclinan por pensar de que no se trata propiamente de funciones jurisdiccionales, sino que se trata de una suerte de prejuicio para dejar a el funcionario a disposición de los mismos jueces que juzgan a todos los ciudadanos. Yo creo que esta interpretación es la correcta, porque en definitiva toda la jurisdicción debe ser ejercida, por lo menos en un sistema como el nuestro, y como lo está previsto en la Constitución Nacional, a la cual deben sujetarse las constituciones de provincia, debe estar monopolizado por el Poder Judicial. Por eso que simplemente lo que hace la Constitución es destituir el funcionario y si cabe, ¿no es cierto?, habría en todo caso un juicio de carácter penal a quien hubiera resultado partícipe o presunto autor de algún delito. Lo que queda en duda de todo esto es la inhabilitación, si la habilitación es propiamente una pena o es una sanción administrativa. Como lo tiene establecido la Constitución Nacional, la nuestra, la provincial, lo remite a una ley y como en definitiva queda en este artículo 120, se trata realmente de una sanción bastante grave, porque en definitiva puede llegar a ser perpetua esta inhabilitación que se establece por parte del Senado. El proyecto del peronismo renovador y la democracia cristiana ha querido limitar los alcances de la inhabilitación y por eso es que en el artículo 114 del mismo se hablaba de que la inhabilitación debía ser por tiempo determinado, un poco tratando de armonizar esta disposición con las posibles penas a que podría quedar sujeto el funcionario que quede a disposición luego de los tribunales. No nos olvidemos que la inhabilitación es también una pena establecida en el Código Penal. En consecuencia, yo entiendo que el proyecto que presentó nuestro bloque es un progreso respecto de estas disposiciones que establecen la inhabilitación como una facultad para establecer como accesoria de la destitución por parte del Senado. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisional Hernández. Señor presidente, honorable convención, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, adelanto el voto favorable al artículo que estamos considerando. Lo hacemos porque de esta manera ratificamos la posición mayoritaria de la doctrina, también del derecho comparado, de nuestra propia Constitución Nacional, del derecho público provincial argentino y de los antecedentes propios del régimen del derecho público cordobés. Nosotros sabemos que la responsabilidad de los funcionarios públicos se divide en dos grandes capítulos, uno de responsabilidad política y otro de responsabilidad jurídica. Dentro de la responsabilidad jurídica está la propiamente civil, la penal y la administrativa. Pero la forma de ejercitar la responsabilidad política es a través precisamente de un instituto como este que estamos analizando, del juicio político. Y el juicio político, que es distinto de otro juicio de otra naturaleza,
tiene como efectos, en primer lugar, destituir al acusado y eventualmente inhabilitarlo para desempeñar algún empleo de honor a sueldo o a confianza, en este caso de la provincia. De tal manera que nosotros apoyamos esta posición, creemos que se trata de un instrumento fundamental del sistema republicano y queremos decir que oportunamente vamos a considerar otras de las manifestaciones que ha vertido el convencional preopinante cuando debatamos precisamente los aspectos propios del Poder Judicial. Nada más. Si ningún convencional va a pedir uso de la palabra, se va a someter a votación el artículo en cuestión. Los que estén por la afirmativa se sirvan a levantar la mano. Aprobado. En consideración, irrecurribilidad. Artículo 121. Se va a leer por secretaria. Artículo 121. La decisión del Senado es irrecurrible y debe darse dentro del periodo de sesiones en que hubiera sido iniciado el juicio, prorrogándose ella si fuera necesario para tramitar este. En consideración, si ningún convencional hace uso de la palabra, se va a proceder a votar. Tiene la palabra el señor convencional Carbonetti. Señor presidente, únicamente para referirme al tema de la irrecurribilidad del fallo. Es un tema que se ha discutido incluso en la doctrina constitucional, el tema del control judicial, y que Sagué analiza en la nota del recurso extraordinario contra las decisiones del Poder Legislativo en su revista Derecho Público en la página 68. Cuando se plantea el tema si es posible algún recurso ante el Poder Judicial respecto a las decisiones del Poder Legislativo. Y entendemos que este tema, al ser resuelto por la Cámara de Sentencia, la Cámara de Senadores, cae atrapado en las previsiones de esta nota. El proyecto, tal como viene, lo veda como principio general, aspecto en el que es concordante el proyecto que ha presentado el bloque del peronismo renovador y la democracia cristiana. Pero entendemos que ese carácter de irrecurrible o irrevisable se refiere solamente al fondo de la cuestión. Si se incurre en algún vicio grave de forma en relación al procedimiento, aparece claro que el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia ha de quedar expedito. La distinción es importante. Ningún órgano fuera del Senado puede juzgar los hechos, porque el fondo del asunto es de competencia exclusiva y excluyente de esa Cámara. Pero el aspecto puramente formal, por ejemplo, la violación del derecho de defensa o del debido proceso, debe ser revisable jurisdiccionalmente, ya que con eso no se invade lo privativo del Senado, sino que significa controlar el procedimiento. Y el procedimiento, señor presidente, jamás es privativo de ningún órgano cuando está comprometida o violada una garantía individual, porque por encima de toda competencia de los órganos prevalece el derecho a la jurisdicción de los individuos. Por eso entendemos necesario formular esta aclaración, que la irrecurribilidad hacia el fondo de la cuestión, como asunto de competencia exclusiva y excluyente, pero no ve del análisis judicial si se han cometido violaciones en el procedimiento. Nada más. Tiene la palabra el señor convencional Hernández. Honorable Convención, nuevamente en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, adelanto el voto afirmativo también a este artículo, que es consecuencia no solo del anterior, sino de todos los que nosotros estamos tratando. El juicio político, como el mismo nombre lo indica, es un juicio de esa naturaleza, de ese carácter, ejercitado por un órgano político, dentro de atribuciones constitucionales propias, en ejercicio de facultades reconocidas por la Constitución,
dentro de sus órbitas específicas. Lo que después, como resultado de ese juicio, tenga que ser motivo de análisis por parte de la justicia ordinaria para hacer efectiva la responsabilidad jurídica, y lo reitero, tanto civil, penal como administrativa, eso sí será propio de los tribunales ordinarios y del Poder Judicial. Pero el primer aspecto que analizamos, o sea, el tendiente a determinar la responsabilidad política, eso es propio solo de un órgano político, en este caso, la Cámara de Diputados, que actúa como órgano acusador, y el Senado, que actúa como juez. Y quiero adelantar, y con esto no quiero introducirme porque no creo que sea el momento propicio para hacerlo, en la cuestión de en el tema de las cuestiones políticas no justiciables, pero por cierto nosotros adelantamos el rechazo a las afirmaciones del convencional preopinante y estamos persuadidos que son absolutamente irrecurribles las decisiones que efectúa en este caso el Senado, tanto en aspectos de fondo como por cierto también en aspectos de forma. Nada más. Tiene la palabra el señor comisionado de la Colina. Señor presidente, debo aclarar a los efectos de que quede suficientemente claro cuál es el alcance de este artículo en lo que respecta al despacho de la mayoría. El tema de la recurribilidad o no del juicio político en materia y existiendo vicios de forma se discutió en el seno de la comisión. Cuando hice el informe de la mayoría, declaré expresamente que el despacho al que se había arribado determinaba que la cuestión no era judiciable, y cuando aclaraba que no era judiciable lo estaba haciendo en función tanto del fondo de la cuestión como también respecto a la forma en que se ha llevado el juicio político. Hice referencia a dos ejemplos concretos, uno de ellos el caso del gobernador Mario Paradero en la provincia de Santa Cruz, que luego de ser destituido por juicio político fue repuesto por el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia en 1962, considerando que la destitución había sido resuelta, vencido el plazo que la Constitución provincial acordaba a la legislatura. Pero después también aclaré que esa misma jurisprudencia había cambiado en la misma provincia, en el caso del gobernador Miguel Madroñal, en donde el Tribunal Superior de Justicia había declarado no judiciable el caso. Por eso, y a los efectos de una interpretación estricta del alcance que tiene este artículo en el despacho de la mayoría, declaramos que lo que quisimos establecer en el mismo es que no es judiciable la decisión adoptada por el Senado en el caso de juicio político. Tiene la palabra el señor comisionado Tagliachábal. Señor presidente, honorable comisión, es para adherirme al informe complementario del convencional de la Colina, lo mismo que los conceptos del doctor Hernández. Es muy grave que una decisión de juicio político tomada por el Senado pueda ser llevada a los tribunales. Es muy grave y además la doctrina imperante es lo que llama las cuestiones privativas de los cuerpos políticos que no son judiciables de ninguna manera. Por otra parte, esto que es tradicional ya, significaría de abrirse un pleito judicial que el juicio político quedaría sepultado, quedaría muerto, quedaría inexistente, porque generalmente el juicio político tiene por función remover a un funcionario en términos relativamente breves, porque también los mandatos son breves, puede faltar un año para su mandato, y si nosotros lo mandamos a la justicia por cuestiones de forma, vamos a tener un pleito que se va a resolver en 3 años. Las cuestiones políticas deben ser resueltas por los cuerpos políticos y deben ser breves y cortas. Si nosotros abrimos hasta la Corte Suprema, imaginémonos cuándo va a terminar un juicio político. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisionado Muñoz. Señor presidente, es a los efectos de rectificar amigablemente las manifestaciones vertidas por nuestro compañero de bancada en cuanto establece la posibilidad de la revisión del fallo del Senado, aunque sea por cuestiones de forma.
Evidentemente, como lo han manifestado fundamentalmente los convencionales Tagle-Achával y el presidente de la Comisión de Poder Legislativo, en el seno de esa comisión se discutió y se analizó detenidamente este supuesto, estableciendo que el fallo es irrecurrible con una significación similar a irrevisable jurisdiccionalmente. Entendemos que en esta materia el Poder Judicial no tiene absolutamente ningún tipo de competencia. Si nosotros nos manejamos con los ejemplos o datos históricos, uno de los cuales acaba de ser nuevamente aportado por el convencional de La Colina, en el caso del gobernador Paradelo, en la provincia de Santa Cruz, que fue destituido por el Senado en 1960, ocurrió que el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia ordenó la reinstalación en el cargo 2 años después, en 1962, produciendo un verdadero absurdo y caos jurídico. Situación similar también se dio en la provincia de Jujuy, cuando el gobernador y vicegobernador Guzmán y Jáuregui fueron suspendidos por el Tribunal de Juicio Político y luego el Tribunal Superior de Justicia de la provincia ordenó su reincorporación. En este momento estamos pensando también qué ocurrirá si la Corte Suprema de Justicia en estos momentos ordena la reincorporación de la Corte Suprema de Justicia sanjuanina, destituida también por juicio político. Verdaderamente se produciría lo que jurídicamente se llama un strepitus fori. Reivindicamos fundamentalmente el rol del Poder Legislativo y el carácter absolutamente irrevisable por cuestiones de fondo y de forma del fallo del Senado actuando como tribunal de juicio político. Cito la opinión de un tratadista al respecto, Charles Black, autor de una obra de juicio político, que dice: es absurdo pensar que en los silencios intersticiales de una constitución redactada por hombres de saber práctico está oculto un mandato que pueda determinar un resultado tan absurdo como la reinstalación judicial de un presidente condenado solemnemente. Volviendo a las palabras del convencional Tagle-Achával, por más jurídica que aparentemente sea la cuestión, nosotros creemos que la tarea, la función de la justicia no tienen absolutamente nada que ver en esto. Esta es una cuestión política y este tipo de cuestión política es absolutamente irrevisable por el Poder Judicial. Preferimos el más absoluto de los poderes de la legislatura a la peor de las dictaduras, que creo que es la dictadura de los jueces. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisionado Sendoya. Señor presidente, señores convencionales, es para expresar la particular complacencia de nuestro bloque en la feliz coincidencia acerca de la naturaleza de lo político y lo jurídico que ha sido explicitado con singular brillantez por todos los integrantes del cuerpo que se han expedido sobre este particular. Y pienso que ello constituye, a nuestro modesto juicio, la piedra fundamental de la edificación de una segunda república en la Argentina. Pues como ha dicho el ilustre rector de la Universidad de Buenos Aires, si lo que se pretende ahora es un retorno privilegiado de la actividad política a través de sus organismos más representativos, que son los parlamentos, los consejos deliberantes, las legislaturas, ellos deben dar revestidos de todas las facultades que sean necesarias y compatibles con las garantías constitucionales. Hemos sancionado una norma en la sesión de la víspera en la que incluso al hablar de las comisiones investigadoras puntualizamos que las de la propia legislatura, la del propio Parlamento, debían cumplir con las garantías de respeto a los derechos individuales, porque cuando se violan este tipo de derechos, cuando se viola el domicilio, o se viola la correspondencia, o se interrumpe la circulación, poco importa al afectado que lo sea del Poder Judicial, que lo sea del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Lo que importa es el respeto real de esas garantías. Y para concluir
con esta afirmación de feliz coincidencia, quiero referirme a un autor que es fuente de consulta para muchos de los convencionales que estamos aquí sentados. Y es como se puntualizaba en un reciente trabajo de Norberto Bobbio, quien puntualizaba los peligros que acá acechan al sistema democrático y que también lo puntualizó el convencional Muñoz. Concluía Bobbio que la pretensión de jurisdiccionar lo político constituye quizás el más grave error político de nuestro tiempo. Y allí es donde se encuentra precisamente la semilla o la amenaza de futuras frustraciones. Por eso reitero, señor presidente, que es muy importante lo que acá se ha dicho en esta sesión, porque importa nada más ni nada menos que la revalorización del sector político en todo el ordenamiento institucional de la República. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisionado Carbonetti. A pesar de las expresiones que han vertido los señores diputados preopinantes en un sentido contrario al que el suscrito ha dicho en este plenario, voy a ratificar el informe prestado porque es realmente lo que siento y lo que pienso. Y quizás la parcialización del estudio de este capítulo haya motivado que al tratar específicamente el artículo 121, el suscrito expresara lo que hace a la irrevisibilidad del aspecto formal del sustancial. Pero realmente, en ejercicio de la réplica que me corresponde y en función de lo que he escuchado, debo decir que si todo lo que han expresado los distinguidos diputados que me han precedido recientemente al analizar este tema, motivo de lo que yo dijera en esta asamblea, realmente quedaría descolgada la inserción en el artículo 118 todavía no tratado en cuanto a que la Cámara acusadora debe asegurar las garantías del debido proceso. Yo creo que de permitir o sostener lo que aquí se ha dicho por parte de los vocales, prácticamente si no habría un control formal en cuanto al procedimiento, esa inserción en el artículo 118, que establece expresamente que debe asegurarse al funcionario acusado las garantías del debido proceso, quedaría prácticamente en la práctica sin ningún tipo de control posible. Es por eso, señor presidente, honorable convención, que aún en el disenso prácticamente mantengo a pleno lo que he expresado al fundamentar este artículo. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisionado Hernández. Señor presidente, señores convencionales, quiero aclarar que el derecho de defensa también de alguna manera está asegurado en este juicio de carácter político, porque al ser regulado por los reglamentos de las cámaras y en otras oportunidades por las propias constituciones provinciales, también se aseguran, y como lo había anticipado el señor convencional Caferata Nores, todas este tipo de garantías procesales. De tal manera que se me ocurre que hay alguna confusión entre lo que plantea el convencional preopinante y la cuestión de fondo que hemos planteado el resto de los convencionales que hemos opinado de la cuestión. Y si faltara agregar algo más, quiero decir que es doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cada uno de los poderes en la órbita propia aplica e interpreta directamente la Constitución Nacional, nada más. Tiene la palabra el señor comisionado Obregón Cano. Sí, señor presidente, yo creo que el tema está lo suficientemente aclarado por los que me han antecedido en el uso de la palabra. Creo que la revalorización de lo político realmente merece destacarse, como lo decía el convencional Sendoya, y también
está íncito en esta definición otra cosa importante del sustento de las instituciones democráticas, que es la independencia de los poderes, que no se mencionó, pero creo que está bien claro. Y con respecto a la inquietud, que creo que es válida, del diputado Carbonetti, también tenemos que revalorizar el trámite de la garantía del debido proceso y quiénes son los responsables. Fuera de que está garantizado por la Constitución, fuera de que está garantizado por la forma de tratamiento, quiero ahondar más y decir que prefiero a veces confiar en que el debido proceso lo van a garantizar en forma mucho más fehaciente a veces que los propios miembros del Poder Judicial, los representantes del pueblo. En eso está la garantía de que el debido proceso se va a cumplir. Nada más, señor presidente. Si ningún comisionado hace uso de la palabra, se va a proceder. Tiene la palabra el señor comisionado Maqueda. Señor presidente, hemos visto un debate de elevada jerarquía en el cual han participado dos miembros de nuestra bancada, que sin ninguna duda es una expresión clara de la libertad y la autonomía que existe dentro de nuestro bloque, uno de ellos expresando con la más absoluta coherencia su pensamiento político, que es el diputado Carbonetti, y otro expresando fielmente cuál ha sido la interpretación que se le dio en el seno del bloque a este artículo, que fue el diputado Muñoz. Más allá de ellos, yo me veo en la obligación de decir que también coexistente con la libertad y la autonomía individual existente en el bloque, hay una disciplina dentro de nuestro bloque que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, y por eso, para que no quepa ninguna de confusión en los presentes, yo voy a adelantar que nosotros no votamos el despacho, ya que seguimos insistiendo que tenemos un despacho en minoría, porque sostenemos la unicameralidad, no porque seamos contrarios al espíritu de lo que aquí se ha discutido, se ha debatido y se ha coincidido en general. Muchas gracias, señor presidente. Si ningún comisionado hace uso de la palabra, se va a proceder a votar el artículo en cuestión, que es el 121. Los que estén por la afirmativa, se hacer levantar la mano. Aprobado. En consideración, el artículo 122. Va a ser leído por secretaría. Artículo 122. En ningún caso el juicio político ante el Senado puede durar más de 4 meses, vencidos los cuales, sin haber recaído resolución, queda absuelto el acusado. En consideración, si ningún comisionado hace uso de la palabra, se va a proceder a votar. Los que estén por la afirmativa, si no se levantar la mano. Aprobado. Tiene la palabra el señor comisionado Sendoya. Presidente, señores convencionales, según es público, cedo la palabra al convencional del Barco, que la había solicitado, al parecer, con anterioridad una moción de orden que iba a realizar yo. Tiene la palabra el señor comisional del Barco. Señor presidente, honorable convención, al término de este artículo que acaba de aprobar la convención, nosotros queremos aclarar que una parte de nuestro despacho, en minoría, introducía una novedad importante, cual era el voto de censura y la disolución de la legislatura por parte del Poder Ejecutivo. Al introducir en nuestro proyecto esta novedad en el derecho público provincial, pero no es novedad en el derecho público comparado, que es una forma de atenuación dentro del sistema presidencialista a través de algunas instituciones provenientes de la forma parlamentaria. Habíamos propuesto
un sistema que proveniente de la forma parlamentaria venía a enriquecer, no a destruir, el sistema presidencialista y el sistema no parlamentario que tenemos tanto en el orden nacional cuanto en el orden provincial. Decíamos en el capítulo 3 de Poder Legislativo, bajo el acápite de Legislatura y Gobierno, que la legislatura hace efectiva la responsabilidad política de los ministros mediante el voto de censura o falta de confianza. Esto último solo se reproduce por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número total de diputados. Deberá debatirse y votarse por lo menos 3 días después de su presentación, debiendo ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la legislatura. En tal caso, el ministro censurado deberá renunciar y el gobernador aceptará su dimisión sin poderlo designar en otro ministerio. Tomábamos como precedente el artículo 226 de la Constitución Política del Perú, actualmente en vigencia, cuando dice: la Cámara de Diputados hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o de falta de confianza. Este último solo se produce por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualesquiera de los miembros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de diputados. Se debate y vota por lo menos 3 días después de ser presentado. Su aprobación requiere el voto conforme de más de la mitad del número legal de diputados. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. Y agregaba o agrega el artículo 226 citado en el segundo párrafo que el presidente de la República acepta la dimisión. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho de la aprobación una cuestión de confianza. Y el artículo 227 del precedente peruano establece que el presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si ésta ha censurado o negado confianza a 3 consejos de ministros. Nosotros reproducíamos en un artículo muy semejante, bajo el título Disolución de la Legislatura, otorgándole al gobernador de la provincia la facultad de disolver la legislatura cuando hubiere censurado o negado confianza a 3 ministros. El decreto de disolución, decíamos, deberá expresar la causa que la motiva e incluirá la convocatoria a elecciones en el plazo de 30 días. Y sigue el artículo. Habíamos querido con esto, señor presidente, honorable convención, traer no una pura novedad, sino vivificar el sistema de gobierno, sin alterarlo en su esencia, trayendo desde las modalidades parlamentarias un mecanismo que permitiera hacer efectiva la responsabilidad política de los ministros. Se nos podrá decir, y es cierto, en parte, de que el juicio político es el mecanismo tradicional por el cual se responsabiliza a los ministros dentro de nuestro sistema. Pero podemos responder, como ya lo hizo oportunamente el convencional Gentile, que normalmente esto no ocurre, que los ministros no son destituidos por juicio político. Esto lo indica la práctica parlamentaria, tanto a nivel de nuestra provincia, de las restantes provincias, cuanto del orden nacional. Esta iniciativa, por otra parte, se corresponde con un trabajo importante que se ha realizado en el seno del Consejo para la Consolidación de la Democracia
en el volumen publicado como bases para la futura reforma de la Constitución Nacional. Allí, en ese trabajo que ha sido publicado recientemente por Editorial Eudeva, la comisión número 2 de dicho Consejo, que lleva el título Régimen Presidencialista, Parlamentario y Mixto, el régimen parlamentario, por boca de su miembro relator, doctor Enrique Pelzer, ha considerado la posibilidad de incluir en la futura reforma de la Constitución Nacional un régimen que, si bien es cierto, no se aparte del modelo básicamente presidencialista en el que está formada nuestra República, según la tradición y los consejos de Juan Bautista Alberdi, digo, sin modificar sustancialmente ese régimen, dicha comisión establecía que en una futura reforma constitucional era factible y necesario introducir fórmulas que venían del parlamentarismo. Y una de esas fórmulas que el Consejo para la Consolidación de la Democracia aconseja es que el Parlamento, dice concretamente la recomendación del Consejo, por mayoría de ambas cámaras y a iniciativa de cualquiera de ellas, pueda censurar el gabinete o de algún ministro en particular, y que aprobada la censura, el presidente estaría obligado a reemplazar al gabinete o al ministro censurado. Asimismo, le da la facultad al Ejecutivo de, contrabalanceando, a igual que el sistema peruano, esta facultad que se le da al Parlamento de censurar a los ministros, de disolver la legislatura. El precedente peruano que hemos invocado hace un instante ha sido uno de los principales precedentes que el Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado el año pasado por decreto presidencial, ha tenido en cuenta, tanto que algunos consejeros de dicho Consejo se han trasladado a la República de Perú y han observado in situ el funcionamiento de este sistema, que como sabemos es presidencialista, pero que ha sido atenuado con las fórmulas provenientes del parlamentarismo. Estábamos y estamos persuadidos, señor presidente, honorable convención, que perdemos la oportunidad de producir un interesante ayornamiento en la legislatura provincial, porque nos estamos privando de introducir un mecanismo que de ninguna manera altera sustancialmente la forma de gobierno que adopta la provincia de Córdoba en concordancia con la Constitución Nacional, y hubiéramos podido introducir este mecanismo que calificábamos como voto de censura y disolución de la legislatura, que de ninguna manera pretendía ni pretende alterar el normal funcionamiento del Poder Legislativo, sino que una vez más, con esta sugerencia desechada por la mayoría, pretendíamos y seguimos pretendiendo que se hubiera vivificado el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba y todo el sistema de gobierno. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisional Hernández. Honorable Convención, hemos escuchado atentamente la intervención del convencional preopinante, pero también en nombre de la Unión Cívica Radical nosotros vamos a ratificar la letra y sobre todo el espíritu de esta sección que estamos sancionando ya finalmente referente al Poder Legislativo. Queremos decir que nos hemos mantenido en un sistema a nivel provincial claramente presidencialista. Lo hemos hecho
porque hemos respetado la regla primera de las que menciona Linares Quintana, de lo que debe ser la técnica de la elaboración constitucional. Y esta primera regla no es otra que la adecuación a la realidad institucional, lo que significa decir que nosotros tenemos que colocar los ojos en las entrañas mismas de la realidad, como enseñaba el primer maestro de la ciencia política argentina, que fue Echeverría, lo que significaba tener presente el realismo político que nos ilustrara Juan Bautista Alberdi, tal vez el más grande pensador político que tuvo la Argentina. Una cosa es hablar eventualmente de un sistema parlamentario al nivel federal, como lo hace el dictamen del Consejo para la Consolidación para la Democracia, en un tema que por supuesto todavía está en debate en la Argentina, porque ese es solo un documento preliminar, y otra cosa es pretender que estas instituciones vengan a tener presencia en la realidad provincial. Nosotros pensamos que dentro de la provincia la historia nuestra, la tradición nuestra, la fuerza de los precedentes que nosotros tenemos que consultar necesariamente, nos indican que este sistema de clara división de poderes y además de afirmación de un sistema presidencialista a través, en este caso, de la figura del gobernador con sus ministros que son simplemente asesores, es el correcto. Un ministro no solo está sujeto a la posibilidad del juicio político, sino que en cualquier momento puede dejar su cargo porque así se lo pide el señor gobernador de la provincia. Y esto puede ocurrir sencillamente porque en una de las llamadas interpelaciones parlamentarias, por ejemplo, no obtiene el éxito que los legisladores le asignan a su intervención, o porque el pueblo lisa y llanamente censura su actuación. De tal manera que nosotros con esto queremos recordar nuevamente las palabras de Juan Bautista Alberdi cuando él hablaba no para la Argentina, sino para la patria latinoamericana. Dad al Poder Ejecutivo todo el poder que sea necesario, pero dádselo por medio de la Constitución, porque lo malo de la dictadura no es su dureza, sino su inconsecuencia. Ratificamos entonces este mismo pensamiento para el derecho público provincial y en particular para nuestra provincia de Córdoba. Consideramos aceptable esta pretendida innovación del convencional preopinante, pero queremos recordar estas palabras finalmente de otro gran tribuno argentino que aquí vale la pena recordar, José Manuel Estrada. Él decía que las fantasías políticas son pecados que no pagan los teorizadores, sino los pueblos. Nada más. Tiene la palabra el señor convencional del Barco. Señor presidente, honorable convención, me siento aludido, aunque muy elegantemente por el convencional preopinante, cuando con la cita final del maestro Estrada ha calificado o cuasi descalificado nuestra propuesta como una fantasía política. No creemos, señor presidente, que se trate de una fantasía. Hemos hecho un aporte serio y fundado, tan serio y tan fundado que el propio Consejo de Consolidación de la Democracia, creado y convocado por el presidente de la República, que pertenece a las mismas filas que el convencional preopinante, ha tratado dicho Consejo de no fantasear, sino de, anclado firmemente en el presente, mirando atentamente al pasado, pero mirando también con desafío hacia el futuro. Yo no creo que esta innovación sea fantasía alguna. Podremos ser calificados, el que habla y nuestra bancada, de utópicos en algunas cosas, porque somos a veces
tachados de buscadores de lo imposible. Pero algún pensador dijo que aquellos que buscan lo aparentemente imposible hoy son los que logran lo realmente posible, y los que solo se anclan en lo que es posible hoy, ni siquiera eso realizan. Nada más, señor presidente. Tiene palabra el señor comisional Maqueda. Señor presidente, honorable convención, sin ninguna duda que detrás de las expresiones del convencional Hernández se esconde algún cierto desprecio por la propuesta que hiciera el bloque del peronismo renovador y la democracia cristiana. Ratificando lo dicho por mi compañero de bancada, el convencional del Barco, yo creo que bajo ningún punto de vista hemos caído en el terreno de la fantasía. Nos hemos manejado con la seriedad que exige esta convención y que nos exige el momento y la hora. Quizá, como dice el pórtico de la Universidad de Tucumán, con los ojos en las estrellas, pero con los pies en el suelo. Porque siempre el método realista ha sido algo que nos ha caracterizado, no nos asusta a los renovadores cuando nos acusan, como en otros momentos, de audaz heterodoxia. Lo nuestro es una audaz heterodoxia. Es cierto, no está en las tradiciones de esta provincia, pero sí está en la historia, o puede estar en la historia de esta provincia, porque la historia no es solo anclarse en el pasado, sino es construir el presente mirando el porvenir. Y cuando nosotros estamos queriendo traer aquí instituciones de la democracia parlamentaria, es porque estamos interpretando también el pensamiento de la audaz heterodoxia del presidente de los argentinos, cuando creando el Consejo de Consolidación de la Democracia, dijo en un discurso que incluiríamos en el futuro, en el mecanismo de la democracia argentina, algunos elementos del parlamentarismo. No es porque nos sirva de sustento las palabras del presidente, con el cual tenemos mucho que coincidir y también tenemos mucho que discrepar, sino es simplemente para decir que no creemos que eso sea una fantasía, y si eso no es una fantasía en el orden federal, no sabemos por qué eso tiene que ser una fantasía en el orden provincial. Hemos querido introducir una audaz heterodoxia, y por eso es que queremos fundamentarla, y queremos fundamentarla en el derecho comparado, y queremos fundamentarla en la doctrina, y también queremos fundamentarla en la realidad que nos toca vivir. Escribía no hace mucho tiempo en la edición latinoamericana de Le Monde Diplomatique de Francia un conocido tratadista argentino y también de la Unión Cívica Radical, el doctor Miguel Ángel Esmedigian, que es asesor de la Cámara de Diputados de la Nación y al mismo tiempo profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Un artículo que se llamaba Presidencialismo versus Parlamentarismo, y él denominaba aportes para la futura reforma constitucional de la República Argentina. Decía allí, definiendo al presidencialismo, en primer término se caracteriza por una clara y rígida separación de los poderes constituidos. Una segunda característica del sistema presidencial consiste en la unificación de la jefatura de Estado y la jefatura de la administración en la misma persona. Y la tercera nota distintiva y la más importante que nos trae a colación se refiere a los modos de solución de los conflictos que generan las inevitables presiones recíprocas que se producen en los tres poderes, dado que la separación de estos es, como dijimos más arriba, rígida. Los métodos de solución de tales conflictos son muy esclerosados, es decir, duros,
incluso muchas veces son inexistentes. Si se compara el sistema político con un circuito eléctrico, podríamos afirmar que el sistema presidencialista no brinda los fusibles adecuados para evitar que una sobrecarga en la tensión del mismo, generada por los conflictos a que hacemos referencias, evite un cortocircuito y haga que salte el sistema todo. El parlamentarismo, por el contrario, a diferencia del sistema presidencial, se caracteriza fundamentalmente porque no existe una separación de poderes, sino una coordinación de ellos. Las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, es decir, entre el Ejecutivo y el Gabinete, son necesariamente fluidas, porque existe un intercambio permanente de energía política entre ellos, conforme a las reglas del juego establecido. La norma fundamental es la de relación fiduciaria, esto es que el Gobierno depende del Parlamento para continuar en su gestión, o en defecto del apoyo de éste, debe recurrir al pueblo para que éste arbitre. Y agregaba más abajo el constitucionalista Enmedigian. Sin embargo, sin llegar a adoptar el sistema parlamentario integralmente, pueden adoptarse algunos elementos del mismo, especialmente los que se refieren a los modos de solución de conflictos de poder, y con esto sí mejorar sensiblemente el funcionamiento del sistema político. Y decía que a efectos de ilustrar, pasaba revista a la Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, con antecedentes en la de 1934 y 1942. Y más adelante pasaba los antecedentes que ya enunciara del Barco de la nueva Constitución peruana, para acercarnos a sistemas presidencialistas latinoamericanos, pero que al mismo tiempo recogían la realidad parlamentaria. Quiero, señor presidente y honorable convención, dejar bien en claro que respetamos claramente el pensamiento de cada una de las bancadas aquí existentes, que no nos sentimos ofendidos bajo ningún punto de vista con las expresiones que con altura se puedan vertir, pero que queremos dejar en claro que sabemos que hacer la historia no es solamente repetir la tradición, ni anclarnos en lo que puedan decir las academias de derechos o de ciencias políticas. Creemos que hacer la historia es aceptar el desafío del futuro, y como sabemos que el desafío del futuro también pasa por incorporar dentro de nuestra tradición, aunque no existan hasta hoy, elementos del parlamentarismo que pueden servir en alguna medida para que no existan cortocircuito entre los poderes, como lo dijera el tratadista antes mencionado, es que nos hemos animado a proponer dentro de esta reforma de la Constitución provincial el voto de censura. Esa ha sido nuestra intención. No ha habido intención de fantasías. Lo hemos hecho basados, vuelvo a repetir, en una audaz heterodoxia, y nos sentimos muy alentados de haberlo podido proponer en esta honorable convención. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor convencional Sendoya. Señor presidente, señores convencionales, en primer lugar, para destacar la complacencia de nuestro bloque por el tono del debate que nos ha permitido asistir a una reunión de este cuerpo que ha resultado verdaderamente gratificante. En segundo lugar, para enfatizar también que de ningún modo puede atribuirse en las expresiones de nuestro convencional la más mínima o el más mínimo ingrediente peyorativo, sino que ha puntualizado con una cita una posición de carácter doctrinal. En tercer término, no rechazamos nosotros de ninguna manera la necesidad de componentes utópicos en cualquier doctrina que hacen a la vitalidad de la misma y la posibilidad de rectificar el curso de la historia. Por eso lo valoramos sinceramente, el aporte realizado por el peronismo renovador y la democracia cristiana a la
trascendente iniciativa que ellos hicieron valer tendiente a lograr una modificación sustancial del régimen institucional de la provincia. Creemos que este régimen en la figura de tipo presidencialista ha funcionado magníficamente durante todo el tiempo en que normalmente han funcionado las instituciones. Basta recordar de todos los signos políticos, las gobernaciones de Núñez, de Cárcano, de Frías, las de Sabatini, del Castillo, Páez Molina, la del brigadier San Martín, etcétera, para establecer sin lugar a ningún tipo de duda que no han encontrado y no encontraron nunca en el vigor de nuestras propias instituciones, en la tradición histórica de las mismas, ningún obstáculo para realizar las obras que los han considerado al gran respeto de toda la posteridad. Sobre esa base quiero puntualizar también y reiterar definitivamente que nos sentimos particularmente agradecidos de participar en un debate en el que se puede exponer su propio punto de vista con altura, con limpieza y con absoluta buena fe. Pero, señor presidente, el sentido de mis palabras terminaban en mocionar, en pasar a un cuarto intermedio, que quiero explicar el sentido también, hasta el lunes a las 14 horas, en razón de que en el día de hoy, en la mañana de hoy, reunimos la Comisión de Labor Parlamentaria y tal como lo habíamos previsto en la semana anterior, hicimos un balance del avance del desarrollo de todos los temas que tenía a su consideración esta honorable Asamblea y hemos considerado satisfactorio al término del tratamiento del Poder Legislativo de lo realizado hasta este momento, que representa cuantitativamente cerca del 20% de todo el conjunto normativo de la Constitución provincial. Pensamos que con este ritmo podemos tener definitivamente concluido el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el curso de la semana próxima y entrar de inmediato a la consideración de la parte dogmática, donde seguramente estos debates van a alcanzar la resonancia propia del alto contenido ideológico que tiene ese sector de la Constitución. El objeto también de este cuarto intermedio a esta hora es el de que, así se convino expresamente en la Comisión de Labor Constituyente, en reunirse la Comisión de Labor con la Comisión número 1 para analizar todo el texto aprobado del Poder Legislativo en vista a la armonización del mismo, al denodado espíritu que va a caracterizar de tratar de que se incluya en el mismo cualquier error que puede afear o desmerecer o desprolijar su texto, para poder ser corregido si se encontrara en el mismo algo que mereciera una consideración especial por parte de este cuerpo antes de terminar la sesión. Por esas breves consideraciones, señor presidente, señores convencionales, reitero como moción de orden mi pedido de que se pase a cuarto intermedio hasta el lunes a las 14 horas y que se aboque en el resto de la tarde la Comisión de Labor Parlamentaria con la Comisión número 1 al análisis de todo lo aprobado en punto al Poder Legislativo. Nada más, señor presidente. Habiendo solicitado la palabra con anterioridad del convencional Obregón Cano, si es para referirse al mismo tema, la presidencia se le concede. Sí, señor presidente, honorable convención, efectivamente, y concordando en nombre de mi bancada con las palabras expresadas por el convencional preopinante, creo que el día de hoy damos por terminado el análisis de uno de los capítulos principales de lo que es toda la reforma constitucional. Y también afirmo, y por supuesto coincido, en que la altura del debate deja reconfortado a todos los miembros de este cuerpo. Simplemente, dentro de tantas palabras que se dicen, creo que ojalá que la fantasía que se mencionó sea la que todos nos comprometamos por 1000 años de democracia. Que la audaz heterodoxia sea para consolidar cada vez más y mejorar las instituciones que hagan posible esa vida democrática. Y que el realismo más puro nos ponga a todos los constituyentes de todas las bancadas
a la altura de la responsabilidad que estamos cumpliendo el día de hoy. Simplemente quería decir eso, señor presidente, y adherir a la moción del cuarto intermedio para el día lunes a las 2 de la tarde. Nada más, señor presidente. La Presidencia quiere informar a la Asamblea que la Comisión de Labor Parlamentaria se concertó convocar la convención para el día lunes a las 14, el martes a las 9 de la mañana, el miércoles a las 9 de la mañana y el jueves a las 14 horas. A su vez, la Comisión de Reunión Parlamentaria de Labor Parlamentaria se volverá a reunir el jueves por la mañana. En consideración la moción de orden del señor comisionado Sendoya, en el sentido de pasar a cuarto intermedio hasta el día lunes a las 14 horas. Los que estén por la afirmativa sirvan a hacer levantar la mano. Aprobado. Negro ahí.